Querétaro 24/7 Noticias. Querido Aurelio, muy bien, con el gusto de saludarte a ti, a toda la gente que te escucha y a tu equipo de trabajo. Gracias, igualmente, gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News. Mi querido Agustín, te pregunto cómo va a iniciar, qué temas se van a poner sobre la mesa en esto que será el segundo periodo de sesiones en el Senado de la República, mi querido Agustín. Muchas gracias, Aurelio. Sí, antes que hablar de los temas, me gustaría hablar de la forma. Uh-huh. Como ustedes se pudieron dar cuenta, este primer periodo ordinario fue un periodo muy atropellado, donde no se tomaron el tiempo suficiente para debatir, para incluir a la ciudadanía a través de un ejercicio de parlamento abierto. Lo primero que haría sería un llamado a las distintas fuerzas políticas que entendamos que el legislar significa impactar en la vida de las y los mexicanos. Cualquier reforma que estemos haciendo, hay que tomar el tiempo suficiente para que realmente sea una reforma que vea todas las visiones, todos los las repercusiones, los efectos, para que de esta forma impacte de forma positiva, mejore la calidad de vida, y que no tengamos una reforma como la judicial que está siendo atropellada, donde van a insacular el día de hoy a los posibles candidatos que tendrían que ser los representantes del Poder Judicial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos dejando a la suerte quienes van a llegar a decidir sobre la libertad, sobre el patrimonio de las personas que van a acceder a estos jueces. ¿Qué consideras si sigues insistiendo en que esta reforma judicial no cumple con las expectativas que obviamente tenemos muchos mexicanos de que se mejorara el sistema judicial, de que se fortalecieran también estas estructuras para que pudiéramos tener más acceso pronto y expedito a la propia justicia, donde hoy, como tú dices, se van a insacular a quienes aspiran, van a entrar a una tómbola, se van a elegir así a la tómbola de la suerte judicial para que se conviertan ocupen posiciones muy importantes como jueces o ministros o magistrados en un momento determinado. Mi querido Agustín Dorantes, ¿sigues pensando que no cumple con las expectativas de muchos mexicanos? Está claro que que esta reforma no incluye los problemas graves que tenemos en el sistema de justicia. No cambia la forma en que las fiscalías, los ministerios públicos van a atender las distintas denuncias, que es una de las grandes quejas. Tampoco se está sancionando a los jueces corruptos. Ojalá que si se identificaran actos de corrupción se llegaran hasta las últimas consecuencias. Sí. Tampoco atiende el problema que tenemos de lo lento que es la justicia. Necesitaríamos más jueces para que puedan tener el tiempo suficiente, el estudio necesario para resolver rápido, expedito, y de esta forma que la justicia no sea lenta. Y por supuesto que tampoco hace que la justicia sea para todos, porque no se está contemplando un sistema de defensoría público gratuito que permita a la gente que no tiene dinero acceder a un buen abogado y que defienda sus intereses. Por otro lado, lo que está haciendo es cambiar simplemente a las personas a través de los grupos de poder, que son los que están decidiendo quiénes van a llegar. Las mayorías. Uh-huh. Se supone que el Poder Judicial es un sistema de contrapesos igual que el legislativo. Si sumamos al legislativo, que tiene amplia mayoría artificial, más el Poder Ejecutivo, que es de Morena, y ahora un Poder Judicial que va a ser designado también por el grupo en el poder, pues definitivamente no cumple con la característica necesaria de que sea un contrapeso al uso del poder. Hay que recordar que por qué nacen los contrapesos. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta, y en lugar de resolver los problemas de justicia se están agandallando uno de los poderes, y lo están haciendo además sin tomarse el tiempo para tener un proceso equitativo, un proceso que incluya los mejores perfiles, un proceso transparente. Dices uno de los poderes, pero pues ya tienen el poder ejecutivo, ya tienen el control y la mayoría en el poder legislativo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y ahora faltaba solamente para cerrar este triángulo, pues el poder judicial, que parece lamentablemente en la propuesta para el próximo 1 de junio, que pues sigue la incertidumbre en lo que obviamente era un reclamo y una exigencia de que hubiera una verdadera y auténtica reforma judicial. Esos son temas que obviamente hemos estado escuchando. Hablas de un periodo muy
muy atropellado, falta orden, falta capacidad de discusión, de diálogo, de análisis. Y te pregunto, para que vayamos caminando, mi querido Agustín Dorantes, senador, el tema de la reforma al Infonavit, el tema de las reformas a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, que están en el tintero, en la discusión en el Senado de la República. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Acción Nacional? De hecho, acuérdate que la reforma al Poder Infonavit, que seguramente, como bien lo mencionas, nos va a volver a llegar porque va a la Cámara de Diputados, se aprobó prácticamente en un día en el Senado de la República. No nos dieron ingresaron la reforma, y nos dieron solamente 24 horas para poder estudiar más de 150 hojas, sí, donde pues también se están agandallando los órganos de auditoría, de fiscalización y de revisión de las decisiones que se tomen en el Infonavit, donde 2 billones de pesos de los ahorros de los trabajadores van a estar a disposición del director del Infonavit, que es designado por el propio Poder Ejecutivo, y pareciera que pues, van a poder hacer uso discrecional sin el contrapeso de los trabajadores y los empleadores de estos recursos, y sin duda pues pareciera que lo que está sucediendo es que se están acabando el dinero de los fideicomisos y están buscando dónde sacar más dinero con el objetivo de salvar las finanzas públicas. Y en este escenario, ecosistema convulso, lo que tenemos que hacer y lo que voy a hacer para cumplir con el compromiso que hice con las y los queretanos es tener una propia agenda legislativa que realmente atienda problemáticas que viven las familias todos los días en distintos derechos o en distintas necesidades que existen, como por ejemplo, vamos a proponer la actualización de la ley Olimpia. Sí. Acuérdate, Aurelio, que hubo un caso muy específico donde no se pudo sancionar al agresor porque no se contemplaban esquemas de inteligencia artificial. Debemos legislar para realmente defender los derechos de las niñas y de los niños. También vamos a hacer alguna propuesta que tenga que ver en materia de una propuesta constitucional en materia de inteligencia artificial, ciberseguridad y derechos neuronales para proteger a las personas en el entorno digital. Hoy vemos cómo la inteligencia artificial pues permite hacer muchas cosas que antes ni siquiera estaban en nuestra imaginación. Claro. Y esta... Sí, sin duda, temas importantes, interesantes que van a dar y mucho de qué hablar. El tiempo se va terminando, mi querido senador Agustín Dorantes Lambardi, pero 2 preguntas rápidamente. ¿Qué va a pasar con Lupita Murguía, Ricardo Anaya? ¿Y qué va a pasar también, y hay que considerarlo, al 2027? Como que ya hay algunos calenturientos que andan por ahí buscando opciones y posibilidades para contender representando al PAN rumbo a la elección para la gubernatura en el 27, mi querido Agustín Dorantes. Breve. Justo estamos hoy en la plenaria en Aguascalientes. Vamos a tener a las 8, en 2 minutitos, una reunión con el presidente nacional. Se va a discutir el tema de la coordinación. Sin duda, yo he reconocido el trabajo que ha hecho la coordinadora Lupita Murguía. Mi postura es que lo ha hecho increíblemente bien y cuando las cosas funcionen no necesitas hacer modificaciones. Pero también es cierto que si hay algún cambio y llega algún otro senador, en este caso Ricardo Anaya, pues en el PAN lo más importante es ser un grupo unido que defienda los intereses de la población, que defienda los intereses de Querétaro y de México, y que vamos a estar a la altura de las circunstancias y de los retos, y vamos a seguir trabajando y seguir poniendo agenda para que realmente modifiquemos la ley y que impacte de forma positiva con la gente. Hoy definirán... Y el tema de los adelantados... Dime, por favor, Agustín. Yo la verdad es que siempre he dicho que cuando haces las cosas bien, cuando trabajas, cuando das resultados a la gente, la misma gente, el mismo trabajo te va abriendo oportunidades, y creo que hoy es lo que tendríamos que hacer. Mientras que las personas que estamos en el servicio público demos buenos resultados, se nos van a ir abriendo oportunidades en un momento o en otro. Entonces yo hacía un llamado a que trabajen por Querétaro, que trabajen por México, todos los que tengamos alguna responsabilidad. Hoy no llevamos ni 6 meses al frente de las responsabilidades que nos dieron la confianza. Tenemos que dar resultados antes de estar futureando. Así es. Además, en las adversidades que vamos a tener que enfrentar después de Donald Trump, el 1 de febrero se han anunciado por lo menos imposición de aranceles, temas delicados, y además la visita de la doctora Sheinbaum la próxima semana también aquí en Querétaro, donde entiendo que también ustedes estarán participando, Agustín Dorantes.
Grandes retos de migración, seguridad y comercio. El 1 de febrero se deciden los aranceles que van a imponer desde Estados Unidos. Sí. Si llegan a poner aranceles en industrias clave para México y para Querétaro, sin duda vamos a tener que adaptarnos. Siempre en los tiempos de crisis hay tiempos de oportunidades, pero van a ser retos muy importantes para el Estado y para nuestro país. Por eso no podemos estar pensando en intereses personales, sino más bien en cómo resolver los grandes retos que enfrentamos. Sin duda alguna. Leti Sáenz te manda saludos que por el bebé, que ya estás esperando que vas a ser papá, van a ser papás. Te mando saludos como siempre a ti, a tu esposa, a tu familia y que sean de bendiciones. Mi querido Agustín Dorantes, muchas gracias otra vez. A Leti, muchas gracias, Mabelio, muchas gracias. Estamos muy contentos y les mandamos un fuerte abrazo. Bueno, saludos y felicidades. Gracias. A las 8 de la mañana con 1 minuto es el senador de la República, Agustín Dorantes Lambarri, aquí en Radar News en esta primera emisión. Voy a la pausa y regreso porque ya está desesperado por ahí el diputado Polo Hospital Carrera, que ya quiere entrar a cabina. Con mucho gusto aquí lo hacemos y platicamos. Si usted tiene algún comentario, opinión, duda o sugerencia, siempre bienvenida en el 442-592-1075. La pausa, yo regreso enseguida con más.